Buena, esta es la sustentación para el taller de herencia del corte 2. A nosotros nos tocó el problema de los triángulos, de las operaciones de los triángulos. Vamos a explicar nuestro código. Vamos a empezar primero por el código. Tenemos vamos a empezar por la clase padre. Nuestra clase padre va a ser llamada triángulo, donde va a tener cada triángulo 3 lados, va a arrojar un resultado y estos van a ser los cálculos que vamos a utilizar. El cálculo del perímetro, sabemos que son los 3 lados, la suma de los 3 lados y retornamos nuestro perímetro. Para la base va a ser 2 por lado 1 sobre el lado 3 y retornamos nuestra base. Aquí tenemos un método que es recibir los datos, cual vamos a recibir los 3 datos los 3 lados que tiene cada triángulo. Tenemos este método que es del tipo triángulo, que este nos indica que si todos los lados del triángulo son iguales, va a ser equilátero. Si todos los lados del triángulo son diferentes, nos va a decir que es un triángulo escaleno. Y si no se cumple ninguna de estas dos, el triángulo es isósceles. En nuestro método de mostrar resultados, tenemos retornando la altura, el área, el perímetro y la base, que son los cálculos que vamos a hacer. Aquí vemos el primer triángulo, que es el triángulo equilátero. Vemos que es una herencia del método triángulo, el cual tenemos como nuestros triángulos en la altura y en el área tienen siempre una fórmula diferente. Entonces, en cada método, en cada objeto de triángulo, ya sea equilátero, escaleno, isósceles, vamos a tener siempre nuestra fórmula de altura y de área. Y en el triángulo rectángulo vamos a tener otras diferentes. Entonces aquí vemos que el triángulo equilátero, nuestro cálculo de la altura va a ser raíz de 3 por lado 1 sobre 2. Retornamos nuestra altura. Y para el área sería raíz de 3 por 1, lado 1 por lado 1, que sería lado 1 al cuadrado, todo esto entre 4. Y retornamos el área. Para nuestro triángulo escaleno, vemos que también es una herencia de la clase triángulo. Vemos nuestra altura y aquí tenemos un pequeño dato más, que sería el semiperímetro. Ese semiperímetro va a ser el perímetro entre 2, o sea, lado 1, lado 2, lado 3 entre 2, para poder hallar la altura. La altura que de un triángulo escaleno es 2 por el lado 2 por la raíz del semiperímetro por el semiperímetro menos lado 1, semiperímetro menos lado 2 y semiperímetro el lado 3. Teníamos que hallar primero lo que sería el semiperímetro para poder hallar la altura. Por eso tenemos este pequeño cálculo de aquí para que salga el semiperímetro. Y aquí tenemos que semiperímetro es SP. Y el área, que también es con el semiperímetro, que es lo mismo, tenemos SP como semiperímetro y tenemos la misma área. Para el triángulo isósceles, que también vemos que es una herencia de la clase triángulo, tenemos que la altura del isósceles es la raíz del lado 1 al cuadrado menos lado 3 al cuadrado, todo esto sobre 4, y retornamos la altura. Y el área del triángulo isósceles, que sería lado 3 por raíz de lado 1 al cuadrado menos lado 3 al cuadrado sobre 4 y todo esto entre 2. Eso está. Y aquí en el triángulo rectángulo también vemos que es una herencia del método de la clase triángulo. Tenemos que calcular la altura. Para calcular la altura, aquí nosotros en el triángulo rectángulo estamos pidiendo en nuestro menú nada más el cateto opuesto y el cateto adyacente. Nos faltaría el tercer lado del triángulo, que sería la hipotenusa. Para eso nosotros vamos a hallar primero la hipotenusa, que es el lado 3, que aquí tenemos que calcular la hipotenusa, ¿no? Raíz del lado 1 al cuadrado más lado 2 al cuadrado, y esto nos tira
nos retorna el lado 3, que sería nuestra hipotenusa. Por eso vemos aquí que el lado 3 es igual a calcular hipotenusa. Y tenemos que la altura es igual al lado 1 por lado 2 sobre la hipotenusa. Y retornamos la altura. Y el área sería lado 1 por lado 2 sobre 2 y retornamos el área. Aquí vemos que nuestro método del triángulo rectángulo estamos capturando adyacente y opuesto. En nuestro main principal tenemos que vamos a importar nuestra librería Scanner. Es la clase principal de la herencia, lo que estamos explicando. Tenemos aquí que vamos a escanear, vamos a tener un nuevo escáner, un nuevo triángulo y vamos a tener que cada triángulo va a tener 3 lados. Empezamos con nuestro menú que nos pedían en el ejercicio, el cual era que cada usuario tiene que digitar su nombre. Para digitar su nombre había la condición que si no lo hacía se tenía que poner como defecto invitado. O tenemos aquí que si la persona coloca su nombre se va a guardar en el username. Si no está el username, vamos a colocar invitado y ponemos bienvenido más el username, ya sea el usuario que digitó o invitado. Aquí entramos en el ciclo while, donde tenemos nuestro menú, que le hicimos un cambio con respecto al primer taller del primer corte, ya que aquí unificamos todo lo que eran los triángulos y dejamos por fuera el triángulo rectángulo por sus diferentes cálculos que no son parecidos al de los demás triángulos. Para la opción 1 tenemos que determinar tipo de triángulo según sus lados y hacer las operaciones. Y el otro, hallar todos los datos para el triángulo rectángulo. La opción de salir del menú. Aquí tenemos nuestro switch case. Aquí leemos cada triángulo. Leemos cada triángulo por lados. Aquí tenemos el método salir, que también este método salir nos pide el ejercicio que la persona tiene que digitar si desea o no salir. Entonces al momento de colocar salir, nos pregunta, ¿realmente quiere salir? Un da sí si quiere salir, un da 1 si quiere salir y un da 2 si no quiere salir. Si hundimos 1 sale y si hundimos 2 retorna a el menú. Aquí tenemos todos los métodos de los cálculos de cada triángulo, lo cual es un triángulo equilátero va a ser un nuevo triángulo equilátero que va a tener 3 lados y va a calcular, va a traer la altura, el área, la base, el perímetro y mostrar los resultados. Igual con el isósceles, el nuevo triángulo isósceles que va a tener 3 lados y va a tener la altura, el área, la base, el perímetro y va a mostrar los resultados. Para el triángulo escaleno va a ser un nuevo triángulo escaleno, va a tener 3 lados también, va a mostrar la altura, el área, la base, el perímetro y los resultados. El cálculo del rectángulo vamos a tener un nuevo triángulo rectángulo, vamos a capturar el cateto adyacente y el cateto opuesto y vamos a calcular la hipotenusa, la altura, el área, la base, el perímetro y vamos a mostrar los resultados. Aquí vamos a tener que la hipotenusa la vamos a mostrar. Y aquí operaciones por tipo triángulo, vamos a leer los 3 lados y igual que allá, si los 3 lados son iguales va a ser equilátero, si todos los lados son diferentes va a ser escaleno y si ninguna de estas dos condiciones están positivas, entonces va a ser el triángulo isósceles. Ya ese sería todo nuestro código, vamos a probarlo aquí, nuestro compañero Cristian va a ir probando el código. Sí, como decía nuestro compañero, yo les haré la presentación de lo que sería el menú. Entonces, pues aquí nos dice que coloquemos un nombre, pero en este caso, pues hay una condición de que si no colocamos un nombre, pues saldrá un invitado. No coloquemos ningún nombre en este caso y pues saldría lo que viene siendo invitado, ¿sí? Entonces, esa es una de las condiciones que se pidió y están realizadas. Otra condición era ingresar un número para salir del menú, ¿cierto?
Entonces, ingresemos el número 0, esa es la opción, y entonces cuando hundimos 0, nos da las opciones de salir. Uno para decir que sí, que desea salir, y 2 para que retorne al menú. Le daremos el número 2, le daremos sí. Bueno, en este caso pues le dimos no y el sí, pero para ver las dos funciones. ¿Listo? Entonces simularemos otra vez el menú, pero colocando un nombre. En este caso colocaremos el nombre de Cristian. ¿Listo? Entonces esa es la otra condición. Una vez dicho el nombre, pues nos dará un mensaje de bienvenida con el nombre de usuario. En este caso, Cristian. Sacamos nuestro menú principal y viene nuestro menú un poco desglosado, que viene siendo el 1, el 2 y el 0. ¿Sí? Ya el 0 lo probamos. En este caso probaremos lo que sería el número 1, que es determinar el tipo de triángulo según sus lados. Perdón. Y calcular las operaciones. Le demos 1, entonces cuando le damos 1 vamos a determinar lo que es un triángulo según sus lados. Nos está pidiendo en este caso un lado, le pondremos 10 a cada uno de sus lados, lado 1, lado 2 y lado 3. Una vez realizado eso, nos dice que la altura del triángulo, en este caso, como sus lados son iguales, pues está diciendo que son un equilátero, ¿sí? Entonces nos está dando lo que es la altura, el área, el perímetro y la base del triángulo equilátero. ¿Listo? Entonces probaremos lo que viene siendo de otra fórmula. Ahí metemos otra vez el menú determinando el triángulo en 1. Colocamos los lados, dos iguales y uno diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este nos dice que es un triángulo isósceles. De igual forma nos da lo que es la altura, el área y el perímetro, la base del triángulo isósceles en este caso. Seguimos con el menú, ingresamos otra vez, ingresamos unos lados, ingresamos cada uno de sus lados y sus lados son diferentes. Entonces nos está diciendo que es un triángulo escaleno, ¿sí? Entonces nos está mostrando lo que viene siendo la altura, el área y el perímetro. Nos muestra un semiperímetro que es para poder hallar lo que viene siendo la altura del triángulo escaleno. Es una fórmula que nos pide la altura, pues entonces se hizo aparte este cálculo para poder hallar la altura y pues así poder respectivamente sacar los cálculos correspondientes que vienen siendo el área, el perímetro y la base. ¿Sí? Seguimos con el menú y vamos a hundir la segunda opción, que es hallar los datos del triángulo rectángulo. Metemos el cateto, que es uno de sus lados, el cateto A en este caso, pues le pondremos 10 y el cateto opuesto le pondremos 12, que viene siendo su lado opuesto. Listo, entonces cuando metemos estos dos lados, pues obviamente para este cálculo se halla la hipotenusa, ¿ya? Y con esto nos da la hipotenusa del triángulo rectángulo y con eso pues nos lleva, hallando la hipotenusa, nos lleva a los otros cálculos que vienen siendo la altura, el área y el perímetro de la base del triángulo escaleno, en este caso, ¿sí? Siguiendo con nuestro programa, pues ya le podríamos decir de que deseamos salir, ¿sí? O en este caso, se separa la simulación y eso sería nuestro todo menú correspondiente a estos cálculos de triángulos. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Cristian Hincapié y mi compañero Daniel Jiménez.